Hoy vengo a hablarles de un álbum de uno de mis artistas favoritos, Omoyari de Kishibashi. Un álbum que desde que conocí al artista he estado enamorado de su música, pero aún más por el tipo de contexto que este álbum tiene a simple vista, ya que en ningún momento el contexto está oculto o tienes que analizar profundamente las canciones para poder detallar lo que se trae en manos del álbum. Pero primero hablemos de quién es el artista Kishibashi. Kishibashi, cuyo nombre real es Kaoru Ishibashi, es un músico, cantante y compositor estadounidense conocido por su estilo distintivo que mezcla indie, pop y música clásica. Kaoru mostró interés en la música desde joven. Se formó en el violín clásico y estudió en la Universidad de Cornell y luego en la Berklee College of Music, donde amplió sus habilidades en varios instrumentos y géneros musicales. Antes de lanzar su carrera en solitario, Kaoru fue miembro de varias bandas y colaboró con numerosos artistas. Fue parte de la banda de indie rock Jupiter One y trabajó como músico de gira y colaboró con grupos como Of Montreal y Regina Spektor. En 2011, Kaoru adoptó el nombre artístico de Kishibashi y lanzó su carrera en solitario. Su música se caracteriza por su uso innovador del violín, la incorporación de loops y su habilidad para combinar varios géneros musicales. Ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, como su álbum debut, 151A, del 2012, Light, de 2014, Sonderlust, del 2016, y del que estamos hablando el día de hoy, Omoyari, del 2019. Ahora quiero pasar a hablar del tema central del video, el álbum y su contexto histórico. Omoyari es un álbum conceptual que se sumerge en la historia y las experiencias de los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lo referente a los campos de internamiento. Kishibashi se inspiró para este proyecto al investigar de su propia herencia y las experiencias de los japoneses americanos durante ese periodo oscuro de la historia estadounidense. El título Omoyari encapsula la idea central del álbum, la importancia de la empatía y la consideración por los demás, ya que Omoyari es la traducción de esto, empatía. Pero antes de empezar a analizar como tal el álbum y las historias que nos quieren contar las canciones, déjenme darles un poco de contexto acerca de este evento histórico. Antes de la Segunda Guerra Mundial existía una considerable población de inmigrantes japoneses y sus descendientes en la costa oeste de Estados Unidos. Sin embargo, esos japoneses americanos enfrentaron discriminación y prejuicios raciales significativos exacerbados por las tensiones internacionales entre Estados Unidos y Japón. Y cuando sucedió el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái, lo que llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. El ataque intensificó el miedo y el prejuicio contra los japoneses americanos, vistos ahora con creciente sospecha y hostilidad. Después del ataque a Pearl Harbor, el 19 de febrero de 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066. Esta orden autorizaba a los militares a designar áreas de exclusión de las cuales cualquier persona podría ser excluida. Aunque la orden no mencionaba explícitamente a los japoneses americanos, en la práctica se usó para justificar su evacuación y encarcelamiento. Ya bajo esta orden, aproximadamente 120.000 japoneses americanos, 2/3 de los cuales eran ciudadanos estadounidenses, fueron forzados a abandonar sus hogares y trasladarse a centros de reubicación en áreas remotas del país. Los individuos solo podían llevar consigo lo que podían cargar, dejando atrás sus propiedades, negocios y vidas anteriores. Dentro de los campos, los japoneses americanos trataron de crear una semblanza de normalidad. Establecieron escuelas, periódicos, clubes y otras instituciones comunitarias. Sin embargo, la vida en los campamentos estuvo marcada por la incertidumbre, la pérdida de libertad y la degradación. Aunque el gobierno estadounidense justificó el internamiento alegando razones de seguridad nacional, sugiriendo que los japoneses americanos podrían actuar como espías o saboteadores para Japón, sin embargo, no se encontraron pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones. El internamiento de los japoneses americanos ha sido ampliamente condenado como una violación de los derechos civiles y libertades fundamentales. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Libertades Civiles, que ofreció una disculpa formal y una compensación económica a los sobrevivientes del internamiento. El informe del Congreso reconoció que las decisiones para internar a los japoneses americanos se basaron en prejuicios raciales, histeria de guerra y un fracaso del liderazgo político. El internamiento de japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio poderoso de los peligros de la discriminación racial y la violación de los derechos civiles en tiempos de conflicto.
Esta historia sigue siendo relevante hoy en día, subrayando la importancia de defender los derechos humanos y las libertades civiles de todas las personas, independientemente de su origen étnico o nacionalidad. Y esto es de los que nos viene a hablar este álbum el día de hoy. Omoyari refleja perfectamente todas las buenas y malas emociones que alguien que de verdad sufrió en los campos de internamiento. Todo esto contado a través de pequeñas historias en sus 10 canciones. Me estoy saltando una porque esa no tiene lírica y parece algo más ambiental que contextual con el álbum. Pero bueno, iré en orden tratando de analizar y dando mis propias interpretaciones a cada pieza que este álbum nos ofrece a nosotros los oyentes. Penny Rabbit and Summer Bear nos cuenta una historia acerca de cómo Penny la coneja necesariamente tiene que ver a, como lo llama la canción, su oso de verano. Esto se puede referir a la búsqueda de alguien o de la misma libertad, ya que en el siguiente verso dice: para después hablar de algún propósito sin fe o alguna voluntad débil para hacerlo. Pero aunque esto sea así, lo sigue intentando, detallando que muchos antes ya habían fallado. El estribillo nos cuenta cómo el tal oso de verano tiene un pelo esbelto y una sonrisa de la que nadie podría soportar. Aquí es el por qué digo lo de la búsqueda de la libertad, ya que nosotros, que no tuvimos que pasar por ninguna situación así de grave, la libertad se nos hace una comodidad como cualquier otra, siendo parte de nuestra vida cotidiana. Nuestra libertad es algo bello y algo que muchas personas apreciamos, como el estribillo describe al oso de verano, con un pelo esbelto o hermoso y una sonrisa que nadie puede soportar. Este verso nos habla de cómo Penny la coneja pudo llegar hasta el oso de verano y del cómo lo había visto en un sueño, como si se tratara de algo distante o solo digno de una historia de ficción. A su vez, diciéndonos que Penny la coneja sufrió daños durante el viaje que hizo para poder ver al oso de verano, la supuesta libertad con la que Penny la coneja se da la mano y esta al gozarla pareciera que está en un cuento de hadas, que en ninguno de sus recuerdos podría comparar. La canción termina con esta parte, posiblemente resaltando del cómo su vivencia con el oso de verano fue hace mucho, que algún día podrán reencontrarse, tal vez porque Penny la coneja fue privada de su libertad de nuevo. F. Delano, al principio, solo nos hace referencia a una mala experiencia de un amigo de Kishibashi en el Hotel Delano, de Las Vegas, pero saltemos a la parte importante. La canción nos habla de cómo nombran a un líder que ayudó a una nación después de ayudar a la suya. Hablaba con enojo y con esto dejó a todos los japoneses americanos en el desierto, condenándolos sin ninguna razón y como si fuera un plan simplemente hecho por alguien sin corazón, ya que de aquí no había una mano ganadora. Este verso se refiere a Franklin D. Roosevelt, el mismo que hizo aquella orden que designaba áreas de exclusión para cualquier tipo de personas, para después solo encerrar a los japoneses americanos. Oh, in the desert where no one should live, it wasn't our home. And in the winter our sentence was stiff, we froze to the bone. La canción termina hablando que en el desierto, donde se supone que nadie debería vivir,
no era hogar de nadie, ni debería serlo. El desierto americano es un entorno increíblemente duro donde nadie debería vivir, pero los internados son obligados a ello por el gobierno estadounidense al estallar la Segunda Guerra Mundial. Aunque se interpusieron varias demandas contra el gobierno estadounidense por impugnar la constitucionalidad del encarcelamiento, especialmente las de Korematsu, Hirabashi y Yasui, la orden ejecutiva 9066 nunca fue anulada. Esta canción utiliza de temática principal una flor, la flor de caléndula, o marigold en inglés, como un símbolo central. Las caléndulas a menudo se asocian con la renovación y la resistencia, flores que pueden crecer en condiciones adversas y que se utilizan en diversas culturas como símbolos de esperanza y memoria. Esta es la primera pieza del álbum que nos habla desde el amor, y del cómo el protagonista de esta canción hubiera querido conocer a su amada cuando ella era más simple y elegante, cosa que posiblemente los campos de internamiento le arrebataron al amor de nuestro protagonista. El estribillo repite lo mismo, que él es el único de ese siglo que podía decirle a su amada que todo iba a estar bien, que no importaba qué misterios ocultaba esa época, que apreciara la verdad con una buena mirada hacia el pasado, aunque los malos recuerdos brillaran más en su mente. El protagonista en la canción dice que aunque en sus sagrados ojos hubiera lágrimas, él no se sorprendería de ello, porque como ya dice el estribillo, él se encargará de hacerle saber que todo va a estar mejor. A Song for You, tal vez siendo la primera canción de amor trágica de este álbum, ya que nos comienza hablando de cómo nuestro protagonista escribió una canción desde sus recuerdos para su amor, aunque sus recuerdos sean borrosos, los talló en una pared. Posiblemente una referencia a las tallas realizadas por los inmigrantes chinos detenidos en Anger Island, el equivalente a la costa oeste de la conocida Ellis Island. La isla también sirvió como un centro de detención de prisioneros de guerra japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. La canción entera hace metáforas del cómo el racismo por parte de los estadounidenses era visto como un veneno que corría por las venas de cada ciudadano, y cómo las acciones y palabras perforaban como una bayoneta a las minorías japonesas americanas. El verso más resaltante es el que habla de cómo nuestro protagonista recuerda que su amor lo hacía sentir pleno con las melodías que hacía. Esto en medio de la guerra, donde el orgullo se escondía debajo de cada luz que había en las noches, para al final ellos dos prometerse estar en contacto, mandándose fotos de cada cuadro y sonrisa vista, porque el protagonista de la canción le propuso a su amor una canción para ti. La canción Angeline nos cuenta la historia de dos esposos que están viviendo una vida perfectamente normal, apreciando los pequeños detalles de su día a día, describiendo su dicha como un cremoso durazno dulce, ya que el protagonista es muy feliz a un lado de su esposa Angeline, describiéndola con una hermosa sonrisa y que ama estar en su compañía.
Un día, nuestro personaje estaba caminando cerca de unas vías de tren cuando un sheriff de la ciudad, con mucho orgullo, le dice a nuestro protagonista que él tiene que pagar por algo que no hizo. Esto claramente haciendo referencia al ataque a Pearl Harbor. Railroad tracks, I heard the sound. The sheriff, he was mighty proud and told me I had to pay. Después de eso, la canción relata cómo nuestro personaje fue encarcelado para después ser elegido para trabajar forzosamente en una mina con una condena bastante larga, lejos de su esposa Angeline. La Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, más tarde fusionada con la US Steel, era una de las mayores usuarios de trabajadores de prisiones, en su mayoría afroamericanos condenados por delitos menores, como método de pagar por multas, en la cual nuestro protagonista fue mandado a trabajar de manera forzosa durante 7 años. El protagonista describe que Tennessee tiene las venas más oscuras que él ha visto, posiblemente refiriéndose a las profundas minas de carbón. Harto de estar ahí, nuestro personaje dice lo siguiente: dejando en claro que solo el recuerdo de su esposa Angeline lo mantiene fuerte y vivo para poder seguir, teniendo la esperanza de poder verla otra vez. Summer of 42 es la primera canción publicada del álbum Omuyari. En una entrevista con NPR, Kishibashi afirma que esta es una historia de amor ambientada en la Segunda Guerra Mundial, sobre enamorarse en un campo de encarcelamiento y, en última instancia, perder ese amor. El significado es que la idea del amor, la pérdida y el deseo son temas constantes a lo largo de la historia y nos ayudan a empatizar con un pueblo en un pasado desconectado. Personalmente, esta es mi canción favorita del artista. Su lírica y bajo el contexto en el que está, simplemente me vuela la cabeza y me pone la piel de gallina. Como ya dije, la canción habla del enamoramiento de dos personas en uno de estos campos en aquel verano del 42. Los japoneses americanos fueron llevados a campos de encarcelamiento, también conocidos como centros de reubicación, entre marzo y agosto de 1942. Esto situaría los acontecimientos iniciales de la canción en los primeros meses de vida del campo. Aquí, nuestro protagonista canta desde los primeros meses de encarcelamiento, del cómo se enamoró de esa persona especial, la tenía presente en sus notas y en cada recuerdo de esos días en el campo situado en el desierto. Con esto, el protagonista escribe en su diario del cómo está enamorado de esa persona con la que comparte la mayoría de sus días. Parece que mucho tiempo después, el protagonista recuerda cada atardecer con esa persona, pero solo logra recordar pocos, diciéndonos este mismo que él estaba enamorado de ella en el verano del 42, tal vez habiendo pasado años desde eso, como si ella hubiera logrado escapar y él se hubiera quedado ahí por cuenta propia. El protagonista nos describe su dolor diciendo que los años se convirtieron en siglos y que ya tal vez esté con alguien más, que a pesar de haber pasado años de eso, él la siguió buscando y buscando, perdido en completa soledad, finalmente aceptando que tiene que dejar pasar esto y seguir adelante. Pero esto no resulta ser así. Bueno, al menos esa es mi interpretación. Los últimos versos dicen que sigue enamorado de ella, lo cual al menos para mí deja entender que él nunca superó a esa persona tan especial. A Theme from Jerome es para mí la canción más triste y trágica del álbum, pero antes de entrar en detalle, un poco de contexto de esto. Situado en el sureste de Arkansas, el centro de reubicación de Jerome fue el último de los campos de encarcelamiento en abrir y el primero en cerrar. Operó durante al menos 2 años. Aquí es donde la pieza musical se ubica, hablándonos bajo la voz de una madre. Esta le canta a sus hijos sobre su posible futuro esperanzador y de no tenerle miedo a aquellos amigos que no se pueden ver.
enemigos de los cuales las pasadas canciones hablaron, siendo el principal el odio y el racismo. Todo esto mientras sus hijos gozan estando en la comunidad de las manos de su madre. Este verso en japonés deja en claro algo. La madre de esos hijos dio su vida y la libertad por ellos. No importa dónde esté ella, mientras sus hijos la recuerden con aquella canción, ella será feliz. She'd sing this melody to her beloved sons, forgotten words from Japan. Las palabras olvidadas de Japón hace referencia a que la literatura japonesa fue prohibida en los campos de internamiento. Generaciones más jóvenes de la lengua de padres y abuelos. Omoiyari recoge la historia de los japoneses estadounidenses, concretamente de los japoneses, y su historia como inmigrantes. Muchos temas de Omoiyari giran en torno a la pérdida de la cultura japonesa y la culminación de su opresión en los campos de internamientos japoneses. El video musical de Violín Tsunami describe el auge y la caída de los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Estos campos obligaban a los ciudadanos americanos japoneses a abandonar sus hogares y trasladarse a campos peligrosos, desatendidos y brutalmente aislados, a menudo en las profundidades del desierto de Mojave. Violín Tsunami también habla desde el odio, del cómo estar condenados a las peores condiciones por personas de supuesta autoridad fue para muchos algo que desencadenó el odio hacia los americanos y su constante maltrato. Esta canción simplemente es magnífica, deberían darle un vistazo. Todo el álbum de Omoiyari está subtitulado en mi canal secundario, se los dejaré en la descripción. La pieza termina con la frase, la historia no se repite, pero sí rima. Es una manera poética de expresar que, aunque los detalles y contextos específicos de los eventos históricos cambian, hay patrones y tomas recurrentes que se pueden observar a lo largo del tiempo. Esta comprensión nos permite aprender del pasado y aplicar estas lecciones para enfrentar los desafíos presentes y futuros de manera más informada y consciente, como lo que pasó en 1942. Con esta canción el álbum finaliza. Aunque no parece alguna pieza trágica como las que ya hemos visto en este álbum, nos cuenta una simple historia de cómo una pequeña comunidad fue engañada por el personal de la armada para vivir en un supuesto lugar mejor, más cerca de las comunidades y de una vida más fácil, lo cual no fue así. Este engaño se hace metáfora en la canción con la supuesta Annie, la que robó sus corazones y solo les dejó una perla como recompensa por su obediencia. From the core, I wondered why I never felt so old. For my hair had turned to white, long been dead, and so had my wife. She had died a broken heart. Este verso se refiere a que después de años del encarcelamiento y aún habiendo salido de los campos, nuestro protagonista se da la duda del por qué nunca sintió su vejez. No sabía en qué momento su cabello se volvió blanco y lleno de canas. Pareciera que hubiera estado muerto por un largo tiempo, como si de un letargo se tratase. Al final, siendo consciente de que su esposa ya había fallecido hace mucho, del corazón roto, quizá por el mal impacto que tuvo en ella haber sido privada de su libertad, no pudiendo soportar el hecho de que la hayan arrebatado la gran vida que tenía por delante con su esposa. La conclusión del álbum con Honey, Heart Thief of the Sea deja al oyente con una sensación de reflexión profunda y una llamada a la empatía. Kishibashi nos recuerda la importancia de recordar y aprender del pasado, de reconocer las injusticias y de encontrar la compasión y la memoria, el camino hacia la reconciliación y el entendimiento.
Omoiyari como conjunto es un viaje a través de las experiencias humanas de sufrimiento y esperanza, y Annie Heart of the Sea sirve como un epílogo que ata estos hilos temáticos en un mensaje coherente y poderoso. La canción, y por extensión el álbum, invita a los oyentes a practicar la empatía y a recordar las lecciones de la historia para construir un futuro más justo y comprensible. El álbum se inspira en la experiencia de los japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la relación con su internamiento. Kishibashi utiliza esta trágica parte de la historia para explorar temas universales como la injusticia, el dolor y la capacidad de recuperación. El título del álbum, Omoiyari, que significa empatía en japonés, encapsula el mensaje central de la obra, la necesidad de entender y compadecerse de las experiencias de los demás. Omoiyari no es solo un álbum musicalmente impresionante, sino también una obra con un fuerte mensaje social. Al abordar la historia del internamiento de los japoneses americanos, Kishibashi nos recuerda la importancia de aprender del pasado y practicar la empatía en nuestras vidas cotidianas. El álbum ha sido aclamado por su capacidad para educar y conmover, resonando tanto con críticos como en oyentes. En su totalidad, Omoiyari de Kishibashi es una obra que trasciende la música para ofrecer una profunda reflexión sobre la historia de la humanidad, a través de su hábil mezcla de lirismo evocador y composición musical sofisticada. Kishibashi nos invita a conectar con el dolor y la esperanza de los demás y a encontrar la empatía en una fuente de fortaleza y redención. Es un álbum que no solo deleita a sentidos, sino que también enriquece el espíritu, recordándonos la importancia de la compasión y la memoria en la búsqueda de un mundo más justo y comprensivo. I just want to be able to see